Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Hay un tema en que mucha gente dice que es paranormal, otros dicen que no, y es el tema de los asesinos. Muchos dicen que si entran en el mundo paranormal al desconocerse el por qué actúan de esa manera, por qué hacen lo que hacen, por qué de un momento a otro se transforman, por qué nacen así o por qué se convierten. Esa es la pregunta del millón. ¿Un asesino nace o se convierte? La mayoría dice que se convierten a raíz de traumas en su infancia. Otros dicen que nace con algo distinto en su cerebro y que cuando eso se activa, ¡pum!, llega ese placer por asesinar. Otros dicen que todos tenemos la misma caja de tacos en la cabeza, digámoslo así, los mismos switches, y que a algunos se nos puede estallar el switch de el querer matar en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa con esto? Los asesinos. Y hoy traigo un invitado que escribió hasta un libro de los monstruos en Colombia, si existen, hablando de asesinos, porque le quiere contar a usted datos que no va a creer de un asesino muy, muy famoso en Colombia, Garavito. Si usted es susceptible a este contenido, es mejor que se retire de este podcast, ya que es muy fuerte lo que puede llegar a oír. Vamos a invitar al experto Esteban Cruz para que nos dé estos datos. Gracias, Daniel, por invitarme aquí a su podcast nuevamente. De verdad, es para mí un honor poder estar aquí. Y bueno, durante muchos años investigué a uno de los peores criminales de Colombia. Su nombre, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Todos ustedes lo han escuchado, incluso hay bromas, chistes. Incluso, y yo lo digo con mucho respeto, hay personas que no saben lo que hizo Garavito. Es que lo que hizo Garavito no es simplemente matar niños para que la gente diga que lo nombren del bienestar familiar cada vez que quieren burlarse de cualquiera de los gobiernos que hemos tenido, sin importar su política. Lo que ha hecho Garavito es matar más de 200 niños, pero mucha gente no sabe cómo los mataba. Y en este podcast de Daniel Tres Palacios les voy a dar escuchen muy bien, 4 datos que usted no sabía sobre la crueldad de Luis Alfredo Garavito Cubillos. 1. Se disfrazaba. Garavito se disfrazaba para seducir, digamos así, a los niños, para manipularlos, para alejarlos de donde estaban y llevarlos a sitios donde los mataba. Este tipo no se disfrazaba de negro y llegaba con una subametralladora o un cuchillo a donde había un niño y después lo metía en una bolsa y se lo llevaba en un carro. No, Garavito llegaba a un parque, llegaba a una plaza de mercado, una galería, llegaba a un terminal de transportes y veía a su objetivo. Un niño que generalmente eran entre 10, 8 y 14 años. Le gustaban los que eran rubios y de ojos verdes y que no fueran tan gordos. Se les acercaba y les ofrecía dinero o los engatusaba para llevarlos a un lugar apartado donde allí los mataba y los violaba. Ese era el modus operandi. Pero para hacer eso se disfrazaba. A veces se ponía barbas postizas para verse como un mayor. A veces, y esto es lo más terrible, escuchen muy bien, se disfrazaba especialmente en Bogotá usando un traje de sacerdote o de monje. Él cuenta en su declaración, Garavito, que compró en una tienda un traje de sacerdote, de monje, y iba donde los niños y les decía que él era un hermano, que los iba a ayudar y los iba a llevar a una fundación. Los niños le creían y se iban con él. Y después los violaba y los mataba. 2. Garavito siempre o casi siempre tomaba alcohol para matar.
cuando Garavito llegaba a un lugar, llevaba a los niños hasta ahí. Generalmente era un potrero en las montañas de Bogotá, a las afueras de Chinchina en Caldas, en una especie de desfiladero que hay en Pereira, ahí también. Y entonces lo que hacía era, llevaba siempre con él una botella o media botella mejor de aguardiente barato. Las marcas preferidas eran De la Corte y Kiwi, que son aguardientes que en ese momento se llamaban aperitivos, que son como unos aguardientes rebajados. Para matar, Garavito necesitaba estar borracho. Entonces lo primero que hacía era amenazar a los niños con un cuchillo, los amarraba, a veces los apuñalaba, mientras ellos iban desangrando o estaban ahí heridos. Él sentía mucho placer, pero para violar y matar, Garavito quitaba la rosca y se tomaba a fondo blanco media de esos aperitivos. Después la policía encontró en muchas de estas zonas las tapas y las botellas y sirvieron de evidencia. 3. Garavito tiene el cuerpo quemado. Tiene el cuerpo quemado porque en uno de sus ataques en la zona del eje cafetero del Valle del Cauca, él llevó un niño hasta la mitad de un cañaduzal y lo mató, lo violó y se acostó a dormir al lado del cadáver y se puso a fumar. Prendió un cigarrillo, prendió otro y botó las colillas y quemó e incendió el cultivo. Cuando se despertó, se vio en la mitad de las llamas, salió corriendo. Incluso hay una foto de Garavito convaleciente con un montón de vendas porque él tiene el cuerpo quemado por haberse quedado en la mitad de un cañaduzal donde violó y mató un niño. 4. Garavito está enfermo. Él fue capturado cuando estaba a punto de llegar a los 40 años. Era una persona muy joven, por los años 90. Pero hoy en día ya es una persona que está a punto de ser un adulto mayor. No está Garavito recluido, guardado en la guandoca de la cárcel de Villavicencio. Él fue trasladado a un pabellón muy sofisticado, tal vez el más sofisticado junto con Cómbita que tiene el país, que es la cárcel de Valledupar. Y en una parte de la cárcel de Valledupar que se llama la Tramacúa. Y ahí está el asesino de Juliana Zamboní, el asesino de Rosa Elvira Celis, está otro asesino en serie que se llama el monstruo de los cañaduzales, y ahí está. Y en los últimos años, Garavito ha venido enfermando, a pesar de que ha estado encerrado, a pesar de que ha estado en cautiverio, y tiene un buen sistema de salud, que es muy injusto que eso suceda, pero así es. Y ha ido enfermando de un tipo de cáncer que no está localizado en ningún órgano en específico como un tumor, sino que afecta a las células de su circulación, a su torrente sanguíneo. Y estaba enfermo de un tipo de leucemia. Es muy probable que Garavito viva unos años más, pero también que está más cercano que nunca de la muerte. Muchas gracias a don Daniel Tres Palacios por dejarme estar aquí en su podcast. Yo duré mucho tiempo investigando esos casos terribles en un libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen. Ese libro lo consiguen en cualquier librería del país, en internet. Los monstruos en Colombia si existen. Y me pueden buscar como @cruzescribiente. Hasta pronto. Pues ahí están estos datos de este monstruo. Ay, lo deja uno muy pensativo, ¿no? El por qué una persona de estas se transforma en un demonio. ¿Existen los demonios y entran en el cuerpo de estas personas para que cometan estos actos? Traumas de la infancia, nacen así. Ay, vivimos en un mundo de demonios, pero no de esos de cacho y cola, sino de seres humanos que cuando se les salta ese taco pueden sacar ese diablo interior y acabar con todo. Esteban Cruz,
en sus redes @cruzescribiente. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Les recomiendo el libro de Esteban, se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Y bueno, usted, gracias por sus minutos, gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.